Tenemos la culpa por inmerecimiento, quizás la más silenciosa de todas. Es la culpa que aparece cuando creemos que no merecemos volver a ser felices. Cuando pensamos que el sufrimiento debe durar para toda la vida. Cuando confundimos responsabilidad con condena. Nos equivocamos por egoísmo, nos equivocamos por cobardía, por confusión, por aprobación, por falta de límites o por exceso de ellos. Y entonces a veces terminamos mintiendo para evitar conflictos o callamos verdades porque creemos que el otro no podrá soportarlas. Pero también existen culpas construidas más por nuestros miedos, por nuestras dependencias afectivas o nuestro perfeccionismo o a veces por estados depresivos. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum. Hoy trabajando uno de esos temas de los que poco se hablan, pero que bastante se viven. La culpa en pareja. ¿Qué hacemos cuando sentimos culpa? ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores? ¿Cómo se lleva eso? Vamos a desarrollar esta idea. Y recuerden, por favor, compartir este episodio a todas las personas que les pueda sumar, que les pueda servir. También recuerden que los espero en ecosistemab.com, donde hay cursos digitales, mi programa de entrevistas Punto de Quiebre con personas que pasaron por momentos difíciles y le dieron la vuelta a esto, dándonos una enseñanza poderosa de resiliencia. También vamos a poder leer mis libros y profundizar párrafo por párrafo. Bueno, cantidad de cosas. No les cuento todo lo que hay. ecosistemab.com. Vamos a entrar de fondo en la culpa en pareja. Todos, absolutamente todos nos equivocamos en el mundo del amor. A veces por inmadurez, otras por ignorancia, a veces por miedo a sufrir, a veces por intentar aliviar un sufrimiento que ya existía. Y cometemos errores, nos equivocamos por egoísmo, nos equivocamos por cobardía, por confusión, por aprobación, por falta de límites o por exceso de ellos. Y entonces a veces terminamos mintiendo para evitar conflictos o callamos verdades porque creemos que el otro no podrá soportarlas. A veces actuamos desde heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y en ocasiones, intentando proteger algo de nosotros mismos, terminamos entonces dañando aquello que más amábamos. Herimos a quienes amamos. Y el problema no es el error. El verdadero problema es además que debemos convivir con la conciencia de haber cometido algo que le dolió a un ser que amamos. Porque descubrir que hemos sido capaces de lastimar a alguien que amábamos puede ser una de las experiencias más difíciles de soportar. Y no solamente eso, también es el dolor de verse imperfecto. No es solo el daño causado. Muchas veces es la imagen propia que se derrumba. La imagen de ser una buena persona, la imagen de ser leal, la imagen de ser consciente, la de ser diferente a otros. Y cuando esa imagen se rompe, aparece algo insoportable, una pregunta que nos dice, ¿cómo pude hacer esto? Y entonces sentimos rabia con nosotros mismos, sentimos decepción con nosotros, sentimos vergüenza, incluso a veces un deseo silencioso de recibir castigo, como si sufrir fuera la única manera de pagar por lo ocurrido, como si no tuviéramos el derecho de volver a sentir paz, como si nos hubiéramos prohibido o hayamos perdido el privilegio de ser felices. Y no toda culpa es igual. Así es que la primera tarea que tenemos a veces es detectar de qué se trata, comprender esto a fondo. Existen culpas que están bien fundamentadas. Realmente hicimos algo que no debíamos hacer. Realmente lastimamos a alguien. Realmente actuamos por debajo o en contra de nuestros valores. Pero también existen culpas construidas más por nuestros miedos, por nuestras dependencias afectivas o nuestro perfeccionismo, o a veces por estados depresivos. Hay errores reales, pero también hay errores imaginarios. Hay responsabilidades auténticas,
pero también hay responsabilidades que asumimos porque nos acostumbramos a cargar con todo. Así es que por eso tenemos que preguntarnos realmente de una forma legítima qué es qué. ¿Me siento culpable? O más bien preguntarnos, ¿mi culpa corresponde a una responsabilidad real? Miren, la culpa real es dolorosa, pero también tiene una función profundamente humana. Nos recuerda que somos responsables de nuestros actos, nos conecta con nuestros valores, nos invita a corregir el rumbo. Vamos a revisar paso por paso el camino para atravesar la culpa real. Vamos con el primer paso. Aceptar el error sin justificarlo, no minimizarlo, no explicarlo para quedar bien. Aceptarlo, reconocer que nos equivocamos, que dañamos, reconocer nuestra responsabilidad. Mientras luchamos contra la realidad de lo ocurrido, la culpa se convierte en condena. Cuando la aceptamos, comienza a transformarse en aprendizaje. Segundo paso. Después de la aceptación, tenemos que vivir el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay verdadera transformación, solo estrategia quizás, solo alivio temporal, solo intento de evitar las consecuencias. El verdadero arrepentimiento duele. Implica permitirnos sentir el peso humano de nuestras acciones, no para destruirnos, sino para comprenderlos. A veces la culpa dice, hice algo malo, pero el arrepentimiento añade, no quiero volver a convertirme en esa versión de mí. Si ya aceptamos, si ya nos arrepentimos, ahora estamos listos para el tercer paso entonces. Se llama reparar. El arrepentimiento sin acción está incompleto, no sirve mucho. Si hemos herido a alguien, corresponde disculparnos. Si hemos roto algo, corresponde intentar reconstruirlo. Si hemos engañado, corresponde asumir las consecuencias. La reparación no garantiza el perdón, no garantiza recuperar la relación, no garantiza una segunda oportunidad, pero sí nos permite recuperar algo fundamental, nuestra dignidad, porque dejamos de ser espectadores pasivos de nuestro error y nos convertimos en responsables del mismo. A veces ya no es posible reparar. Existen heridas que ya no pueden corregirse directamente. Personas que ya no quieren escucharnos. Relaciones que terminaron o puentes que desaparecieron o se rompieron. Y en esos casos nos toca una forma de reparar indirecta. No para comprar absolución, sino para devolverle algo valioso al mundo. Si dañamos con nuestra indiferencia, nos convertimos en personas más presentes. Si dañamos con nuestra agresividad, aprendemos a proteger a otros del mismo dolor. Si dañamos por inmadurez emocional, asumimos el compromiso de crecer. El error deja de ser solamente una herida y se convierte en una responsabilidad personal. La culpa debe transformarnos. Toda culpa auténticamente elaborada termina en transformación. Si después del sufrimiento seguimos siendo exactamente la misma persona, algo quedó inconcluso. Cada error importante nos dice quién decide ser después de esto. La vida no espera perfección, pero por lo menos sí aprendizaje. El sentido del dolor no está en sufrir, está en convertirnos en alguien más consciente gracias a él. Hay culpas de culpas también, como la culpa del dependiente afectivo. Es una culpa común en las relaciones, la culpa de quien se siente responsable de todo lo que el otro siente. Si pongo límites, me siento culpable. Si digo que no, me siento culpable. Si priorizo mis necesidades, me siento culpable. Si el otro se decepciona, me siento culpable. Si el otro se enfada, me siento también culpable. Estas personas viven intentando eliminar la culpa mediante la complacencia, el tratar de agradar. Piden perdón constantemente. Callan lo que necesitan, renuncian a sí mismas para que nadie se sienta incómodo. Pero hacer sentir mal a alguien no siempre significa hacerle daño. A veces significa poner un límite sano. A veces significa permitir que el otro madure. A veces significa respetarse. En otros casos, está también la culpa loca de aquel que llamamos perfeccionista, que no solo sufre por el error,
Sufre porque el error le destruye una fantasía, la de ser impecable, la de estar por encima de ciertas equivocaciones, la fantasía de tener siempre el control. Otro caso es la culpa del perfeccionista. El perfeccionista no solo sufre por el error, sufre porque el error le destruye una fantasía, la de ser impecable, la de estar por encima de todas las equivocaciones posibles, la fantasía de tener siempre el control. Así es que suele decirse, no puedo creer que yo haya hecho esto. Pero detrás de esa frase suele esconderse algo profundo. Y es que no puedo aceptar que soy humano. El perfeccionista se vuelve insoportable con la culpa porque tiene un juez interno que jamás descansa. Un juez que le recuerda la condena todo el tiempo, que le prohíbe disfrutar, que le prohíbe sentirse digno, que le exige pagar una deuda imposible. Y la salida no es justificar el error, es aceptar la imperfección. La humildad no consiste en pensar poco de uno mismo, consiste en aceptar que somos humanos y los humanos nos equivocamos. Otro es el caso de la culpa del depresivo. Porque cuando una persona está deprimida, la culpa se expande. Todo parece responsabilidad propia. Todo parece prueba de incapacidad. Todo parece evidencia de fracaso. La persona deja de ver el valor en sí misma y comienza a atribuirse más responsabilidad de la que realmente tiene. Así es que muchas veces la culpa no disminuye trabajando el error, sino que disminuye cuando la persona vuelve a reconectarse con aquello que la hace valiosa. Y en medio de todo esto, pues también existe una culpa diferente, la existencial, aquella que se produce no por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. La culpa por la relación que no cuidamos, la conversación que no tuvimos, el amor que no expresamos, la oportunidad que dejamos pasar, la vida que pudo ser y no fue. La pregunta aquí ya no es cómo reparo, sino qué parte de aquello todavía puedo vivir hoy. Porque hay muchas posibilidades que desaparecen, pero hay otras que se pueden transformar y encontrar nuevas formas de existir. Y por último, tenemos la culpa por inmerecimiento, quizás la más silenciosa de todas. Es la culpa que aparece cuando creemos que no merecemos volver a ser felices, cuando pensamos que el sufrimiento debe durar para toda la vida, cuando confundimos responsabilidad con condena. Pero ninguna culpa sana busca destruirte. Su función es ayudarte a corregir, a reparar, a transformarte. Después debe irse, porque si permanece eternamente, deja de ser conciencia moral y se convierte en castigo. Y el castigo perpetuo no hace mejores personas, solo produce seres humanos atrapados en el pasado. La culpa madura no anda diciéndote qué tan malo eres. No, más bien te dice qué vas a hacer ahora con esto. Porque nadie queda definido por el peor error que ha cometido, pero sí por la manera en que responde después de haberlo cometido. La verdadera redención no consiste en olvidar lo sucedido. Consiste en integrar la experiencia, asumir la responsabilidad, reparar cuando sea posible y permitir que nazca una versión más consciente de uno. No para volver a ser quienes éramos, sino para convertirnos en alguien mejor de quien fuimos. El propósito de la culpa no es condenarte, es recordarte que todavía tienes la capacidad de elegir quién ser a partir de ahora. Y eso marca la diferencia. Todos, absolutamente todos, incluyendo nuestra pareja, que también podría equivocarse con nosotros. Estamos en este camino que no es de perfección, sino de humanización. Bien, hemos llegado al cierre de nuestro podcast A Propósito. No olviden suscribirse y compartirlo con la gente que le pueda esto sumar. Nos vemos la próxima semana.